Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de los tratadistas. Yo soy Alex, soy estudiante y sin más dilación vamos a empezar. Del primer tratadista que hablaremos hoy será de Marc-Antoine Laguerre. Fue un famoso religioso jesuita francés, destacado hombre de letras y un teórico de la arquitectura, por supuesto. Su obra Essai sur l'architecture tuvo una influencia considerable en la teoría arquitectónica con sus ideas sobre la choza primitiva como expresión de leyes inmutables de la arquitectura. Laguerre nace en Manzoque en 1913 e ingresa muy joven en la orden de los jesuitas. Este ejerce como un predicador en las misiones que realiza para la campaña. Sus sermones en Saint-Sulpice y Fontainebleau en 1744 gustan al rey y lo hacen muy famoso, aunque en este tiempo escribe la primera edición del que sería su libro ya antes mencionado, Essai sur l'architecture, publicada en forma anónima un año más tarde. La segunda edición ampliada con un glosario y algunas ilustraciones como el famoso frontispicio con la imagen de la cabaña primitiva, publicado en 1755. Cabe destacar de que debido a unas consecuencias de sus sermones demasiado polémicos, cae en una desgracia que lo lleva a retirarse del Lyon. Pronto abandona la compañía para ingresar a la orden de los benedictos. Cuando regresa a París en 1763, logra ingresar en la carrera diplomática y publica hasta el día de su muerte en 1769 numerosos libros sobre temas tan variopintos como la historia de la República de Venecia o la música francesa, así como Observation sur l'architecture, editado en 1765. La misión de este hombre de letras consiste en diseñar una arquitectura totalmente acorde a la razón. No se trata de expresar rigidez, reglas formales ni tampoco defender las ideas de la imaginación arquitectónica, que deben ser rechazadas puesto que sus efectos no pueden ser controlados por la razón. Los usos y costumbres, o sea, el buen gusto, tampoco sirven para definir un principio normativo acorde con la naturaleza, dado que estos factores evolucionan según las condiciones históricas. Laguerre pretende formular principios intangibles y absolutos que rijan la creación arquitectónica. Por tanto, unas leyes naturales normativas de la construcción material de un edificio también deben responder a un criterio de transparencia en su aspecto externo. Laguerre considera todos los elementos arquitectónicos según unos principios lógicos parecidos. Sin embargo, su radicalismo no excluye algunas concesiones, como por ejemplo la superposición de varios órdenes cuando sirve para distinguir varios pisos de un edificio o responde a principios tectónicos. A pesar de esta actitud tan radical, Laguerre se niega a rechazar todos los edificios que no cumplan con estos conceptos. Algunos fueron levantados por arquitectos de renombre. Por otra parte, el irrefutable talento de estos constructores no es razón suficiente para seguirles ciegamente. De hecho, Francia jamás ha cuestionado la autoridad de los antiguos maestros, pero suele olvidar que deben su fama justamente a sus innovaciones. La teoría arquitectónica puede formar parte fundamental de un discurso filosófico o ingenioso sobre la naturaleza, el hombre y la sociedad, y no tienen por qué limitarse a ser una pauta sobre cómo establecer una relación correcta entre la función y la decoración de un edificio. Los únicos auténticos principios arquitectónicos son los principios claros que todo el mundo puede distinguir y comprender, como lo expresa Marc-Antoine Laguerre, que recomienda construir plantas en base a la teoría geométrica, círculo, triángulo, cruz, ya que para él la diversidad despierta la curiosidad y el interés de los entendidos. Laguerre en cierto punto de su vida lleva a cabo una evaluación metódica de la arquitectura medieval, según el principio de claridad de una construcción conforme a la naturaleza, para llegar a una nueva diferenciación. El románico, la primera arquitectura medieval conocida, es oscura y mucho más maciza, mientras que la arquitectura gótica, su sucesora, es una versión más luminosa y esbelta. Estas provocadoras tesis de Laguerre tuvieron una enorme repercusión. No solo Gautier las criticó ferozmente, sino que, más importante aún, fructificaron en Francia en forma de nuevos esquemas de pensamiento. El concepto racionalista de la construcción es el elemento central de la teoría neoclasista de Blondel. Y con esto concluimos con el primer tratadista del neoclasismo, Marc-Antoine Laguerre. Continuando con el siguiente tratadista, ahora vamos a hablar de Etienne Louis Boulle, un hombre con el que a partir
o aproximadamente de mediados del siglo XVIII, con la llegada del estilo neoclásico y la Revolución Francesa, la arquitectura se transforma. Se plantea la necesidad de nuevos edificios públicos y con ello nuevas tipologías de construcción que cubrieran las necesidades de los ciudadanos, como bibliotecas, hospitales, museos, etc. Y una nueva arquitectura con un valor simbólico. Boulet será uno de los mejores representantes de este tipo de arquitectura. Pero primero, para empezar, ¿quién era Louis Boulle? Bueno, Boulle fue un arquitecto y teórico francés, discípulo de Blondel, que formó parte del grupo de los llamados arquitectos visionarios, en los que también incluía a Ledoux, quien realizó proyectos de edificios fantásticos y realizables en ese momento por sus dimensiones. Se interesa por sus formas geométricas y en este ensayo nos introduce en la arquitectura que él proyectó. Para empezar, hace una recopilación de la arquitectura que realizaba y por qué. Divide su obra entre las moradas que destina a los artistas, como deben ser, y hace lo mismo para la casa de los burgueses. Hablará también de cómo será la casa del placer de las villas, las que considera pintorescas y diferentes monumentos. Otro de sus pensamientos es el cual considera errónea la definición de Vitruvio sobre la arquitectura. Más tarde concluiría que Vitruvio define la arquitectura como el arte de construir como un obrero y no como un artista. La construcción será considerada como algo secundario en la obra de la arquitectura, según sus propias palabras. Con ello también habla de la discusión que se produjo entre Blondel y Perrault sobre la belleza y el concepto y procedencia que tiene de ella. En algún otro apartado se llega a decir que Perrault hace una comparación de la arquitectura con la música como un arte que posee proporción, solo que en la arquitectura ve más difícil ver la proporción. Cuando analiza la esencia de los cuerpos, habla de las formas que toman de la naturaleza de sus funciones, temas sobre las formas posibles regulares, tomadas de manera empírica, que también habla de la proporción, efecto que nace de la regularidad y que lleva a la armonía. También habla de la proporción con respecto a las diferentes artes como la música y concluye que la proporción es la primera ley de la naturaleza. Siguiendo ya con el último tratadista, hoy vamos a hablar de el famoso Jean-Nicolas Louis Durand, un arquitecto francés del siglo XIX que a partir de 1796 fue nombrado como profesor de la recién fundada Escuela Politécnica de París. Hablando de su primer libro, hoy vamos a hablar de lo realizado entre 1799 y en 1801, llamado El Recuel, que es una compilación de edificios emblemáticos clasificados en diferentes categorías y representados a idéntica escala predominante a través de sus planos, acompañados de una sección o un alzado. Durand en este libro establece un marco virtual operado por un conjunto preciso de reglas con el fin de cumplir con el diseño real de un proyecto determinado. A partir de ahí, este artículo establece el mismo marco poniendo de relieve dos paradigmas importantes que subyacen al desarrollo del mecanismo. En primer lugar, a través del análisis resumido del manual de referencia de Durand-Reculier. En segundo lugar, se analizará la transformación del propio mecanismo, así como sus puntos de ruptura, poniendo de relieve una cierta visualización. Cabe resaltar que la clasificación del Recuel consta aproximadamente de dos categorías principales. La primera parte del Atlas contiene edificios históricos como templos egipcios y palacios romanos. La segunda parte es una reagrupación por placa de diferentes edificios que comparten la misma función, como iglesias, ayuntamientos, hospitales y sobre todo otros programas de edificios públicos. Cabe resaltar que Durand expresa con las palabras más claras su intención de transmitir a los futuros funcionarios la capacidad de realizar cualquier construcción que la nación pueda requerir. Tanto el Precis como el Party Graphic se articulan en torno a este método. Primero, en un método conocido como el método a adoptar para la composición de un proyecto cualquiera, y en un segundo, el método a adoptar para la composición o la copia. Desde cierto punto de vista, el mecanismo puede entenderse hoy en día como una aplicación arcaica de un método de diseño de procedimientos. Y se puede ver claramente cómo es que estos métodos se pueden adaptar a una composición cualquiera. En las siguientes imágenes estará el ejemplo claro de estos dos tipos de métodos que se adaptaron a la época y que hoy en día también nosotros podemos entenderlo con mucha más facilidad. Y hasta aquí concluimos nuestro trabajo. Muchas
Muchas gracias por su atención. Yo fui Alex y nos vemos.